El Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Alabamos y bendecimos su nombre. Porque para esto he venido. Es la serie que hoy pretendemos concluir a partir del pasaje de Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. Y lo que hemos visto durante todos estos meses que hemos estado estudiando el propósito por el cual vino Cristo, básicamente lo que hemos hecho es que vimos a la luz de ese pasaje, primeramente, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? El propósito por el cual Él vino. ¿Por qué? Porque eso nos va a orientar a nosotros en qué es la prioridad de la iglesia. El propósito de Cristo es la misión de la iglesia. Y ya llevamos varios meses estudiando este pasaje, lo que supone que cada uno de nosotros a estas alturas está encorvado por el peso de cumplir esa gran comisión. Se supone que ya en lo que vamos de texto y en lo que vamos de sermones sobre este tema, nosotros estamos claros. Y el problema de esta iglesia no es un problema de información, porque la información, los datos, el conocimiento sobre lo que es nuestra responsabilidad en cuanto a la proclamación del evangelio ya está completado, está sobreinformada la iglesia sobre este aspecto. Lo que también supone que cada uno de nosotros está cumpliendo con proclamar y predicar el evangelio a todas aquellas personas que el Señor nos da la oportunidad de presentárselo. Por lo tanto, en lo que va de esta serie hemos visto el propósito de Cristo, la misión de la iglesia y la predicación de Cristo. Y en este primer pasaje que vimos de Marcos capítulo 1, versículo 28 al 38, vemos que nuestro Señor Jesucristo dice: vamos a otros lugares, a las ciudades vecinas, para que predique también allí. Y eso nos llevó entonces a ver y a estudiar qué fue lo que Cristo proclamó, qué fue lo que Cristo predicó. Y entonces Cristo predicó el evangelio. Y este término, el evangelio, lo que significa es buenas noticias, buenas nuevas, lo que tiene que ver básicamente con el plan de Dios, con los seres humanos, con nosotros. Encontramos el término evangelio del reino y encontramos también en el Nuevo Testamento el evangelio de la paz, que nos reconcilia con nuestro Dios. Entonces nos movimos a Hechos capítulo 8, desde el 26 en adelante, para ver de manera más detallada lo que es el evangelio. Y hemos visto entonces en los últimos meses también qué es el evangelio a la luz de este pasaje. Por eso yo voy a leer nuevamente el texto que nosotros ya tenemos como parte de la conclusión de lo que es el evangelio a la luz de Hechos capítulo 8, y voy a leer los versos 30 al 35. Y dice la escritura de la siguiente manera: cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca.
En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la majada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y hasta ahora nosotros vemos, a la luz de este pasaje, que el evangelio, lo que Cristo predicó, lo que Cristo proclamó, el contenido de su mensaje, ese evangelio, por lo que nosotros vemos en este modelo de lo que es el evangelio de manera general, es que es un plan de Dios, es una iniciativa de Dios. El ser humano ha inventado muchas cosas, pero el evangelio es una invención del Señor. También vemos que el evangelio es una misión que cumplir. Y el Señor le encomendó esto a Felipe, primero en la ciudad de Samaria, donde estaba anteriormente, y ahora en el desierto, predicándole a una persona que venía desde Jerusalén hacia Etiopía, leyendo la Escritura. Vemos que no solamente esa misión hay que cumplirla, sino que tiene una connotación de urgencia. Es urgencia compartir el evangelio y es urgente para aquel que lo escucha recibirlo. Y vemos eso aquí en este pasaje. Este hombre estaba siendo diligente en leer. Por eso Felipe se le acerca y al verlo leyendo las escrituras le hace esta pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y esto nos llevó a nosotros a entender entonces que el evangelio se razona. No es algo que nosotros recibimos como robots o autómatas. No, nosotros procesamos la información. Obviamente esa información que estamos procesando está asistida por el Espíritu Santo del Señor, que está obrando en ese momento en nosotros. Entonces, ahí debemos saber que si el evangelio debe ser procesado, debe ser asimilado, entonces también el evangelio debe ser explicado. Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. Dice en el versículo 35 que Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció, le proclamó, lo evangelizó. El evangelio entonces no se siente, se entiende. Y aquí estábamos hablando la semana pasada precisamente de la relación que hay en recibir y en proclamar el evangelio entre la fe, las emociones y la razón. Hay personas que son muy emocionales, muy emotivas, y de cualquier cosa pues estallan en esas emociones, se van en sentimientos. Y estas personas, por diferentes causas, pues reflejan esa emotividad en su personalidad. Sin embargo, no podemos estar haciendo decisiones, tomando decisiones importantes, sobre todo decisiones tan importantes como casarse, como cambiar de trabajo, sobre la base de lo que es pura emoción, porque es casi seguro que nos vamos a equivocar. Las decisiones importantes, cruciales, que se basan solamente en las emociones, esto es trillar el camino del fracaso. Ahora, hay contradicción teológicamente hablando entre la fe, las emociones y la razón. Tiene que ser la fe irracional y estamos repasando lo que decíamos el domingo pasado, porque es importante recordar esto y lo que decía San Agustín con relación a eso. Y lo cito sobre el credo, capítulo 4, él escribió lo siguiente: creo para poder entender. Y además dijo, primero cree y luego comprende. Y en su tratado sobre Juan, en el 27:9,
Él dice, si quisiéramos saber algo y luego creer, no pudiéramos ni saber ni creer. Y concluye, es razonable que pregunte a alguien acerca de la resurrección de los muertos y nosotros debemos explicarle eso. Cierro la cita. Quiere decir que creer en Cristo no es contrario a nuestro proceso de descodificar ese mensaje que nosotros estamos recibiendo. Esa es la obra precisamente del Espíritu Santo, no es una obra humana. Tiene que intervenir el Espíritu Santo de Dios y hacernos entender eso. Lo que no va a hacer el Espíritu de Dios es a guiarnos a tomar una decisión que nosotros no hemos procesado. El Espíritu Santo del Señor, que es quien convence de pecado, nos lleva a nosotros tener convicción. Es algo que nosotros estamos haciendo en nuestros cabales. No estamos fuera de sí. No es una experiencia irracional. Lo que hace el Espíritu Santo del Señor es que en esa decisión nos guía, porque nosotros por nuestras propias cuentas, por nuestras propias capacidades humanas, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura lo que se pierde. El que rechaza el evangelio es porque no entiende el evangelio, porque el Espíritu Santo no lo ha convencido de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo convence de pecado, esa gracia se vuelve irresistible y lo único que nosotros podemos hacer es rendirnos por completo al Señor. Y ese es el proceso por el cual hemos pasado todos nosotros. Todos los que tenemos a Cristo, en algún momento de nuestra vida chocamos con ese Dios al que nosotros rechazábamos. Y ese Dios al que nosotros rechazábamos nos dijo, mira, yo te tengo en mi agenda, basta de huir, te traigo a mi camino. Pero nosotros entendemos lo que estamos haciendo. No es un trance donde nosotros no sabemos y después decimos, oye, ¿qué yo hago aquí? No, no es así. El Espíritu Santo del Señor nos guía en este proceso. Actúa en nuestra parte racional para hacernos entender estas cosas. ¿Por qué? Por lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Porque el hombre natural no percibe, no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, el hombre natural es la persona que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Las personas inconversas, los no creyentes, los que no son cristianos, rechazan al Señor. Pero es porque ellos no pueden entender. Y le explicamos al revés y al derecho el evangelio y no lo entienden. ¿Por qué? Porque hasta que el Espíritu de Dios no intervenga haciéndole entender, estas personas no van a comprender. La fe cristiana apela a un entendimiento. Nehemías capítulo 8 nos dice que cuando el escriba Esdras estaba leyendo el libro de la ley de Dios frente al pueblo, mientras se repoblaba otra vez la nación hebrea, porque venían de la cautividad de 70 años de exilio, muchos de los que estaban escuchando esa palabra de Dios, lo estaban escuchando por primera vez. Otros tenían años que no escuchaban leer la Biblia. Y viene el escriba Esdras y comienza a leer. Y muchos de ellos no estaban entendiendo. Y este versículo 8 precisamente lo que enseña es que estaban presentando la lectura de la palabra de Dios asistido por un grupo de hombres que le hacían entender y le explicaban lo que se estaba leyendo. Y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndole y dándoles el sentido para que entendieran la lectura. Es lo mismo que está haciendo Felipe con este hombre que venía desde Jerusalén. Él estaba haciéndole entender, estaba haciendo todo su esfuerzo para explicarle a este hombre lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos estimula a esto, a nosotros evaluar, sopesar. Por eso cuando nos reunimos aquí, leemos un pasaje de la Escritura y lo explicamos, confiando de que Dios está haciendo la obra, tanto en los que somos creyentes como en los que no son creyentes, para que puedan entender, y entendiendo entonces nosotros vengamos y seamos obedientes y seamos mejores
y seamos edificados con la proclamación de la palabra de Dios. Por eso no podemos darle cabida a lo primero que nos digan por ahí, porque hay muchos lugares donde no se está predicando la verdad. Hay muchas personas hablando en el nombre del Señor, pero no son del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener entendimiento para poder discernir esto. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Es un texto que debe llevarnos a un entendimiento de rendirnos por completo a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. Mire qué dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Pero ¿cómo yo voy a probar? ¿Cómo yo voy a poder tener un discernimiento si yo no estudio la verdad? Si yo no conozco la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Entre otras cosas, dice el texto, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a ver una constante en todas las escrituras. Ya mencionamos a Nehemías, ya vemos lo que dice el apóstol Pablo, de que tenemos que tener ese entendimiento. Vemos lo que dice Juan. Ahora vemos a Pablo en Atenas también haciendo lo mismo, apelando a que las personas que le están escuchando, el Espíritu Santo del Señor está haciendo una obra en ellos para que ellos entiendan lo que Pablo le está diciendo. Algunos textos, Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días. Hechos 18:13, persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Hechos 19:8, entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndole. Y aquí nosotros encontramos estos juegos de palabras que el descubrirlo nos fascinan. Mire qué dice el versículo 17 de Hechos 17. Así que discutía, y es la palabra dialegomai en griego, de donde viene el término diálogo. Pablo venía y estaba en un intercambio de impresiones. Él hablaba y ellos hablaban. Discutía, razonaba con ellos, pero para poder hacer eso tenemos que tener un entendimiento de la palabra de Dios. Yo cuando estoy predicando el evangelio y en este momento tengo la misma convicción de que yo estoy hablando y el Espíritu Santo del Señor está haciendo la obra, pero el Espíritu Santo no va a hacer la obra si yo no me he dedicado a estudiar la palabra de Dios. Porque Dios obra en un ambiente donde su palabra es honrada y respetada. Yo no puedo pararme aquí a hacer cuentos, a apelar a las emociones de las personas. Yo no puedo, miren, yo creo, sinceramente se lo digo, que quizás no todos, pero yo me siento con la capacidad de que si yo quisiera manipularlos, yo creo que algunos caen en eso. Porque de alguna manera u otra, nosotros siempre tenemos un margen de ser manipulados. Solamente basta con que nosotros admiremos a alguien o que veamos a esa persona con cierto nivel de autoridad o superioridad sobre nosotros, cuando ya nuestros sistemas de defensa van a comenzar a bajar. Pero Dios me libre de tal iniquidad. Al contrario, la predicación de la verdad es arriesgada. ¿Por qué? Porque las personas no nos van a ver atractivos. Porque el que dice la verdad se arriesga al repudio de los que le escuchan. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, no los caramelos de la tierra. La sal de la tierra, que es antiséptica, que cura. Usted tiene una herida y se echa sal, y los más espirituales van a decir gloria a Dios, apretando los dientes. ¿Por qué? Porque estamos razonando las escrituras, dialogando, pero tenemos que conocerlas. Pero la escritura también implica que nosotros tengamos una disposición para que el otro también la entienda. Y miren lo que dice en Hechos 19:8. Este hombre, hablando acerca de Pablo, convence. Y la palabra puede ser traducida como persuade.
Y es el término peisos. Y Pablo estaba haciendo un esfuerzo para que ellos recibieran. Yo no puedo comunicar la verdad si yo no la creo. No puedo, ni tengo la autoridad de compartir la verdad si no la vivo. La verdad yo tengo que modelarla, tengo que vivirla, tengo que creerla para poderla compartir con convicción, con autoridad. Autoridad que no reside en mí, sino que reside en ella misma y el respaldo del Espíritu Santo que viene de lo alto para producir los cambios. Felipe estaba hablando con este hombre, estaba dialogando con este hombre y estaba persuadiendo a este hombre para que recibiera la palabra de Dios. R.C. Sproul dijo: no tienes que renunciar a tu intelecto para confiar en la Biblia, pero sí tienes que renunciar a tu orgullo para poder ser guiado por ella. Mucha gente rechaza la Biblia porque la Biblia hiere nuestro ego. Claro que sí, porque el Señor pone las condiciones. La gente se molesta con los creyentes porque decimos, ¿y fuera de Cristo hay algo más? No, no hay nada más. Y estos axiomas y postulados absolutos de Cristo molestan. Yo lo entiendo que sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es un absoluto. Y no podemos buscar otro camino. No, no hay otro camino. No hay otra verdad. No, no hay otra verdad. No hay más vida. No, no hay más vida. No pierdas tu tiempo buscándola por otro lado. No hay fuente de vida, de gozo, de paz, de salvación fuera de Cristo. La única manera de ser reconciliado con Dios es por medio de Cristo. Fuera de ahí no hay nada. Dentro de ahí lo está todo. Entonces no tienes que renunciar al intelecto, lo que tienes que renunciar es a tu orgullo. Entonces, ¿las emociones son malas, pastor? No, no son malas. Pero las decisiones cruciales no las podemos tomar sobre la base de las emociones. Si negáramos nuestras emociones, vendríamos a ser como robots, respondiendo a todo con lógica. Y hay cosas que no tienen mucha explicación. Los expertos en lo que es la inteligencia intuitiva hablan acerca de los pocos segundos para nosotros discernir si algo es verdad o no. Y muchas veces se han tomado decisiones, como un caso de una estatua de un gran valor histórico que los expertos de un museo examinaron porque alguien se la ofertó. Y es lo que llaman esas estatuas del género Kuros de la antigua Grecia. Y se la ofertaron al museo. Y vinieron los expertos y la analizaron bajo todos los procesos para dar con la verdad si era original o no. Y la conclusión de los expertos es que sí, que ese Kuros era original. Duraron aproximadamente 1 año y medio examinándola y después de ese periodo de tiempo llegaron a esa conclusión. Y el museo desembolsó $10 millones por una estatua. Cuando se abrió la exposición al público, que vinieron expertos de todo el mundo, se descubrió que era falsa. Y algunos de los expertos que fueron consultados le preguntaron cómo ellos se dieron cuenta y qué tiempo les tomó darse cuenta de eso. Y uno dijo, en los primeros 2 segundos desde que la vi, algo inexplicable me llevó a rechazarla. No tenían base, no habían hecho ningún experimento, no habían tenido ningún acercamiento, ni siquiera pudieron tocarla. Hubo una experta que dijo, como que había una barrera invisible que me hacía a mí no llegar hasta la estatua y rechazarla. Los racionales y que examinaron todo científicamente erraron, y los que te dejaron llevar de su intuición la rechazaron. ¿Por qué? Porque no todo
es matemático. O sea, tenemos que caminar por un camino minado entre las emociones y la razón. No podemos garantizar que todo lo que nosotros decidimos racionalmente, pues va a ser correcto, pero también no podemos decir que todo lo que decidimos emocionalmente también será correcto. Pero una vida sin emociones sería una vida apagada, sin chispa. Nos emocionamos, nos reímos, lloramos, nos entristecemos. Las emociones son parte de la vida. Las emociones nos dan un sentido de deleite y de disfrute en todas las circunstancias. Las personas pagan por tener emociones. Y la evolución de la economía se evidencia en eso. Hace siglos atrás teníamos una economía agropecuaria, agrícola, el 80%, el 90% era una economía agropecuaria. Después pasamos a una economía de manufactura con el surgimiento de la revolución industrial. Después pasamos a una economía de servicio para prestarle y darle mantenimiento a todo eso que se producía. Después de una economía de servicio pasamos a una economía del entretenimiento, y hoy en día estamos en la transición del entretenimiento a una economía de emociones, donde pagamos para sentirnos parte de un meta-universo, porque este no nos gusta mucho. La gente paga por emocionarse. Las emociones no son malas, pero no debemos depender totalmente de ellas para nosotros tomar decisiones. Dios nos creó con emociones y Dios también tiene emociones, y vemos que Jesucristo tiene emociones. Jesucristo lloró, Jesucristo tuvo compasión, Jesucristo se regocijó. No podemos negar nuestras emociones, pero no debemos depender de ellas. Las emociones son como los fuegos artificiales. Duran poco, y si no sabemos manejarlas, nos pueden hacer daño. Hace muchos años, cuando estábamos en el otro local, los que conocieran ese otro local saben que teníamos un patio interior en la iglesia, y en una actividad de jóvenes que hicimos durante un fin de semana, pues decidimos terminar con fuegos artificiales. Y un hermano dijo: yo me encargo del montaje de estos fuegos artificiales, y se pasó la mañana entera en el montaje y diciendo la base científica de cómo él había hecho todo aquello. Dice: yo hasta calculé la dirección del viento, la velocidad, y mis cálculos, de acuerdo a cómo son las proyecciones climatológicas, cada uno de estos atractivos de fuegos artificiales va a tener una dirección, pero es calculando la base de la dirección del viento. Digo: wow. Yo de eso no sabía nada. Y teníamos una tarima con una orquesta, y entonces el hermano tenía otro hermano que lo estaba asistiendo, y entonces la idea es que a mi señal comenzaran los fuegos artificiales ya en la última canción. Y nadie sabía que estábamos preparando eso. En el libreto estaba extraordinariamente bien. Entonces vino mi señal, se encendieron los fuegos artificiales, y todo lo que allí había fue para todos los lugares, menos para el cielo. Estos fuegos artificiales se pusieron en dirección al escenario, para el patio. Y no estaba en el guión que el programa terminó antes de tiempo. Estoy casi tentado a decir el nombre de quien se involucraron en el montaje de aquello. Los fuegos artificiales
duran poco y si no sabemos manejarlo, nos hacen daño. Así son las emociones. El doctor Martin Lloyd Jones, con mucha asertividad, decía que el alma humana está compuesta por emociones, razón y voluntad. ¿Qué es lo que yo hago o qué es lo que debo hacer con los estímulos que recibo? Debo procesarlo en mi parte racional. Y si mi parte racional me da el permiso y yo voy a procesar conforme a lo que dice la palabra de Dios, y si me da la autoridad, pues entonces yo puedo emocionarme y hacer todo. Podemos adorar al Señor, podemos hacer todo sin que nuestras emociones alteren el orden que Dios ha establecido. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 5, y hablaba a los matrimonios de eso el domingo, dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Yo voy a ser lleno del Espíritu Santo mientras yo sea obediente al Señor. No es una acción única, no es un evento, me llené del Espíritu Santo porque como llenamos el tanque de combustible y ya yo tengo aquí para 3 días del Espíritu Santo. No, hermano, es el camino de la obediencia. Por eso nosotros vamos a encontrar textos que nos ayudan a apelar al saber de las Escrituras. 13 veces en Romanos el apóstol Pablo le dice a sus destinatarios, ¿no sabéis? Romanos 6:3, Romanos 3, 6:3, 6:16, 7:1, no sabéis. 9 veces en Corintios, no sabéis. Y Felipe le presentó el evangelio a este hombre. Encontramos algunas características más a la luz de este pasaje de lo que es el evangelio. ¿Qué debe hacer quien escucha el evangelio? ¿Qué debe hacer? Bueno, aquí en este texto se nos dice qué hacer. Hechos, capítulo 8, versículos 36 al 38. Yendo por el camino, recuerden, Felipe está montado con este hombre en el carruaje, le está explicando el evangelio y ellos siguieron por el camino, por la ruta, él siguió en su ruta. Felipe se adaptó a las circunstancias y a las rutas de este hombre y va por el camino enseñándole, imagino, emocionado con todo lo que está escuchando, con todo lo que está recibiendo. Y dice el versículo 36, yendo por el camino, es decir, por la ruta por donde iban, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco, el etíope, el funcionario de la reina Candace de Etiopía, que era quien estaba escuchando el evangelio, el que le dijo a Felipe, ¿y cómo voy a entender si no me han explicado? Y a quien Felipe le explicó, él le dice a Felipe, mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, este hombre ya tiene una convicción, él tiene un entendimiento. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este hombre sabía que el bautismo venía como consecuencia de haber recibido el evangelio. Él sabía que el bautismo era una evidencia pública que todos aquellos que han recibido el verdadero evangelio en su vida, pues toman la decisión de ser obedientes al Señor, bautizándose. Por eso, si tú has creído en Cristo y de verdad tú has tenido un encuentro con Jesucristo, no debe ser problema bautizarte ni obedecer al Señor en ninguna de las cosas que el Señor demanda para que nosotros hagamos. La vamos a hacer en ocasiones mortificando nuestra carne con dolor, con entrega, incluso hasta con sufrimiento. Pero bendito sea el sufrimiento que viene por causa de obedecer a Cristo. Trae un deleite en nuestras vidas. No siempre será fácil, pero tenemos al Señor que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí dice este hombre, ¿qué impide que yo sea bautizado?
¿Sorprendente la respuesta de Felipe? No, es una respuesta natural. Es la respuesta que se debía de dar. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, yo creo. O sea, Felipe le está diciendo, bueno, lo que pasa es que tú tienes que entender y hacer tal o cual cosa. No. Felipe le dijo, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y de dónde está sacando Felipe esto? Vamos a la Escritura, a Juan capítulo 21, ya al final del capítulo 21, del capítulo 20, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice, y muchas otras señales. Esto es Juan, ya está Juan en la conclusión de su libro, de su evangelio. Y dice Juan, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Y esas señales no están escritas en este libro. Juan lo que está diciendo, ¿a qué se limita él bajo la dirección del Espíritu Santo a escribir en el libro, en este evangelio? Él está diciendo lo que abarca el evangelio. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son una biografía de Cristo. De hecho, el nacimiento de Cristo solamente es relatado por Mateo y por Lucas. Ni Marcos ni Juan hablan del nacimiento, del pesebre, de los magos, de los pastores. Porque los evangelios no son una biografía. Los evangelios es una condensación y un resumen de las obras de Cristo apuntando a su propósito. Por eso él dice, hizo también Jesús en presencia de sus discípulos otras señales que no están escritas en este libro. ¿Y qué es lo que registra el libro? Pero esta, es decir, lo que se ha escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y qué añade? El Hijo de Dios. ¿Qué es lo que responde el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. En otras palabras, y para que creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, tenga la salvación. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Recuerdan? Mateo, capítulo 16, del 13 al 20. Unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Jeremías, otros que tú eres Elías u otros de los profetas. Pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es lo que está diciendo este hombre. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que le pide perdón al Señor, tendrá vida eterna. Y por lo tanto se hace realidad las palabras del Evangelio de Juan. Donde todo aquel que cree tiene la autoridad de ser hecho hijo de ¿quién? De Dios. En otras palabras, lo que este hombre está confesando es que él ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando alguien escucha el Evangelio, lo que tiene que hacer es recibirlo. El Espíritu Santo se está encargando de dirigirlo, de que entienda. Y si entiende el Evangelio, tiene que recibirlo. No tiene otra opción que pueda tener repercusión de bendición en tu vida. Lo único que va a tener en tu vida es la garantía
garantía de tener vida eterna. Y aquí nosotros lo vemos claramente en este pasaje. Dice la Escritura en Juan capítulo 1 versículo 12: pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero hay que creer en Cristo. El evangelio no es solamente para escucharlo, es para recibirlo. Y así como decíamos que la proclamación del evangelio es urgente, todos nosotros tenemos que verlo así. Tenemos que aprovechar cada oportunidad. Y es mi oración que el Espíritu de Dios nos mortifique si teniendo la oportunidad de proclamar el evangelio no lo hacemos. Nadie dice amén, ¿verdad? Pero usted está confirmando, si tiene esta mortificación, que es hijo de Dios. Si usted no proclama el evangelio a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, teniendo la oportunidad de hacerlo, y usted está tranquilo, es posiblemente usted no ha conocido al Señor. ¿Qué dijeron los discípulos cuando estaban frente a la corte que había ordenado la muerte de Cristo? ¿Qué dijeron Pedro y Juan? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo estaban amenazando. Lo que ellos quieren decir: miren, persíguennos, tortúrennos, intimídennos, encarcélennos, pero nosotros no vamos a dejar de proclamar el evangelio. ¿Recuerdan los amigos de Daniel frente a la estatua de Nabucodonosor? Pues ustedes estaban ahí. Aquí hay gente vieja, pero no sabía que era para tanto. Y estaban frente a la estatua que Nabucodonosor había mandado hacer para que lo adoraran. Y estos jóvenes no lo hicieron. Y le fueron con el chisme al rey. Y el rey los mandó a buscar y mandó a calentar el horno a su máxima capacidad. Y le dijo: los voy a meter en el horno ardiente si no adoran la estatua. La respuesta de ellos fue extraordinaria. Ellos le dijeron: en cuanto a la adoración de la estatua, nosotros no vamos a hablar ni a discutir de eso. Nosotros no vamos a adorar tu estatua, para que tú entiendas de eso. Comenzando por ahí, nosotros no vamos a adorar la estatua, porque el Dios al quien nosotros adoramos, Él nos puede librar de tu mano y del horno ardiente. Y si no nos libra, como quiera, no vamos a adorar esa estatua. No lo vamos a hacer. El creyente aprovecha toda oportunidad para proclamar el evangelio. El que verdaderamente ha nacido de nuevo, el que tiene Cristo en su corazón, ve la urgencia de hablarle a todo el mundo. Y aquel que lo recibe, que lo escucha, tiene que hacerlo con prontitud, con urgencia también. Este hombre dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees con todo tu corazón puedes. Y respondió, no fue Felipe que lo dijo, fue él que lo dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el evangelio debe ser creído, debe ser recibido. Y por último, el evangelio debe ser vivido. Para mí es muy sorprendente también los detalles de la narrativa bíblica, porque Felipe lo bautizó, y dice en el versículo 39 que salieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco. Y dice ese versículo 39 algo al final que es maravilloso. Dice que continuó su camino, ¿cómo? Gozoso. Vemos emociones, pero las emociones vienen después que uno recibe el evangelio.
No estamos negando el gozo, no estamos negando la alegría, no estamos negando que lloremos de felicidad. No estamos negando eso, no, porque si me sacan las emociones, entonces seré un robot. Hay personas como que no se emocionan. Personas que su personalidad y su carácter fueron construidos bajo ciertas circunstancias. Son personas que nosotros llamamos secas. ¿Ustedes conocen personas así? Yo tengo mucha historia de eso. A veces somos así hasta por cultura. Por ejemplo, los orientales no saludan ni quedando la mano, besos y abrazos. Eso es aquí, en este lado del Caribe. La gente viene y habla duro. Y aún aquí hay gente que yo he saludado, hola, ¿cómo está? Y se quedan así como un témpano de hielo, frío, rígido como el acero. Y yo, oh Dios mío, ¿y qué es esto? Y yo era así antes, pero el Señor pues me ha dado soltura hasta tal punto que en los días de la pandemia, parte del equipo de seguridad fue a hablar conmigo a la oficina y me dijeron, siéntese ahí, pastor. Yo me sentía como sospechoso y yo decía, ¿y qué yo hice? Queremos hablar con usted porque usted está violando los dispositivos de seguridad. Y yo, ay Dios mío, me van a trancar aquí. Usted estaba abrazando mucho. Me sometí. Los 2 primeros domingos, al tercer domingo volví a lo mismo. Hasta que mi terquedad fue mayor que su persistencia. Y me dejaron. Pero hay gente que no son así, son rígidas. Parece como que no tuvieran emociones. Yo una vez, precisamente para una fecha de Navidad, ¿qué silencio hacen cuando le voy a contar historias? Dije, para una fecha de Navidad, estaban en los preparativos y en los ensayos, y se había invitado a una hermana de otro país, del lejano oriente. Y estábamos contentos porque ella estaba ahí. Yo tenía tiempo que no la veía, ya una señora. Y cuando la veo, le digo, oh, fulana, ¿cómo está? Y voy corriendo hacia ella, dándole un abrazo para recibirla. Pero en el camino, digo, ay, esta gente no abrazan. Y yo casi me caigo. Pero qué va, vine cayendo como por la rodilla de ella. Ay, perdóname, no, un desastre. Y ella nada más hizo. No somos así. Somos seres con emociones. Y qué mayor emoción de tener la seguridad que si cerramos nuestros ojos en este mundo, lo vamos a abrir en la eternidad. Y lo primero que vamos a escuchar es la dulce voz del Señor diciéndonos, ven buen siervo, ven buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué gozo mayor es este de que nosotros tenemos la convicción de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Que en los momentos de la prueba clamamos al Señor, que está a nuestro lado como poderoso gigante, que nos pueden abandonar padre y madre, pero el Señor no nos abandonará. Abandonará. Gracias por ese amén tan generoso. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre, aunque ella olvide, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Eso emociona. Y más cuando sabemos que somos miserables pecadores. Y que el Señor, conociéndonos a profundidad, nos ama. Brinca la cerca de nuestras iniquidades y nos ama y nos abraza y nos cuida. Por eso el Evangelio produce gozo. ¿Qué vamos a hacer? Proclamar el Evangelio, y todo aquel que lo escuche debe recibirlo.